Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Como les hemos avanzado hace unos minutos, según los datos del Ministerio de Sanidad, hoy es el primer día en casi 3 meses en que no se registra ningún muerto por coronavirus en España. Decimos según los datos del Ministerio porque en el registro de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, aparecen 11 nuevas víctimas con respecto al día de ayer. Adela Molina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sanidad no suma ningún nuevo fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas. La cifra total de muertos se mantiene en 27.127, la misma que ayer. No teníamos un día sin muertos por coronavirus desde el pasado 3 de marzo, desde el inicio de la pandemia. El dato no coincide, sin embargo, como comentabas, con el que dan algunas comunidades autónomas. Madrid, por ejemplo, informa hoy de 11 fallecidos y Euskadi de 5. Fernando Simón acaba de explicar esa discrepancia en los datos en la rueda de prensa que está dando en Moncloa. No es lo mismo los casos que se notifican hoy que los casos que tienen fecha de defunción hoy o ayer, en este caso. Nosotros estamos dando los casos por fecha de defunción, que es lo que nos da la información más actualizada de la situación. En el acumulado de la última semana, Sanidad informa de 35 muertos por coronavirus, ayer eran 39. En cuanto a los nuevos casos confirmados por PCR, ha habido 71 en las últimas 24 horas, son 25 menos que el domingo, con lo que la cifra total se queda en 239.638. Los hospitalizados son 245 y los ingresados en UBI 9. Sanidad incluye además por primera vez datos de detención previa. Entre el 24 y el 31 de mayo, por ejemplo, se han analizado 32.500 casos sospechosos de coronavirus en atención primaria y más de 24.000 en hospitales. A todo esto, la Fiscalía niega estar recibiendo presiones del Gobierno para condicionar su actuación en los procesos judiciales que están relacionados con el coronavirus. Ana Corbatón. Es un escrito firmado por el fiscal Pedro Crespo, al que ha tenido acceso la cadena SER. Información de Alberto Pozas. Buenas tardes. Buenas tardes. El recurso de un abogado explicaba que la Abogacía del Estado y la Fiscalía estaban sometidas a la presión del Gobierno central y la Fiscalía del Supremo contesta, dice, para la tranquilidad de los jueces. No ha recibido ningún intento de presión, asegura, y además no lo habría admitido, y sería sorprendente, dice el fiscal Pedro Crespo, que el Ejecutivo Central se hubiera molestado en intentar presionar a la Fiscalía para una cosa tan sencilla como la que se decide en este procedimiento, si el Supremo es competente o no, que no lo es, para estudiar recursos contra el Real Decreto que impuso el estado de alarma. En cuanto al fondo del asunto, la Fiscalía no se opone a que en esta causa se estudien más órdenes del Ministerio de Sanidad, pero mantiene que los recursos contra el Real Decreto de estado de alarma son cosas del Tribunal Constitucional, no del Tribunal Supremo. En Estados Unidos, después de casi una semana de disturbios en el país y con la Guardia Nacional desplegada en una veintena de estados, los primeros tuits de Donald Trump hoy han sido dedicados a atacar a su rival en las elecciones presidenciales de noviembre. La única mención que hace Trump a lo que está ocurriendo en las calles son 2 tuits en los que cita a la Fox, a la cadena ultraconservadora. Victoria García, buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. El presidente ha comenzado su actividad tuitera citando a su televisión de cabecera, la Fox, al asegurar que ellos no ven indicación alguna de que grupos supremacistas blancos estén infiltrados en las protestas. Esto, dicen, es una organización antifascista y los vincula con sectores afines al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden. Todo ello citando comentarios, como te digo, de su cadena amiga. Después ha seguido con la fecha del 3 de noviembre, escribiendo que la gente de Joe Biden son tan radicales de izquierdas que están trabajando para sacar a los anarquistas de la cárcel. Ellos, esos radicales, serán el verdadero poder si Joe Biden llega a la presidencia. Grandes subidas de impuestos para todos nosotros y más. Y el último tuit haciéndose eco de una encuesta que le sitúa en la cabeza de intención de voto en los estados bisagra, como ya pasó en el 2016. El mayor entusiasmo lidera siempre, dice, pero retuitea esa encuesta, la del Washington Post, en la que Biden le gana casi 10 puntos en la intención de voto de los votantes registrados. En cuanto a apoyos, dice que los que están a favor de Trump se mantienen férreos en su intencionalidad, al 87%, Ana. Allí en Estados Unidos las bolsas apenas han reaccionado a los disturbios de este fin de semana, han abierto en plano. Y aquí en Europa la jornada termina con el IBEX 35 en verde. Sira Valdés, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el IBEX sube un 1,8% y recupera el nivel de los 7.200 puntos. Se sitúa en los 7.221, impulsado especialmente por MásMóvil, que tras la OPA lanzada sobre la compañía se ha disparado casi un 24%. También los valores turísticos han registrado hoy buenos resultados. Meliá avanza más de un 8% y IAG más de un 7%. La situación es similar entre los principales parques del continente. Todos avanzan más de un 1% y en Wall Street, pese a haber abierto en plano, sus principales índices cotizan ahora en positivo y suben unas décimas.
Deportes, José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La noticia de la tarde está en Gran Canaria. A pesar de que el regreso del fútbol se anuncia sin público en las gradas, en segunda división la Unión Deportiva Las Palmas tiene pensado, Nicolás López, que sus abonados accedan ya el próximo sábado. ¿Qué tal? Muy buenas. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha anunciado que los aficionados podrían acudir al partido ante el Girona del próximo sábado, día 13 de junio, y convertirse de esta manera en el primer equipo en reanudar la competición con público en el recinto deportivo. Según Ramírez, tiene el visto bueno del presidente del Gobierno de Canarias y de Javier Tebas como presidente de la Liga. Nosotros podríamos ser el único equipo de fútbol del mundo donde los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas pudiesen asistir al Estadio Gran Canaria. Y eso es lo que va a suceder. Hay que recordar que la comunidad autónoma de Canarias ha sido de las menos afectadas por la pandemia, a pesar de tener el primer caso COVID registrado. Sí, gracias, Nico. La noticia sorprendente de la tarde, esas palabras de Miguel Ángel Ramírez, en las que, negociado con la Liga, asegura que el fútbol comenzará en Gran Canaria con público